El tema de hoy es la crítica textual de la Biblia. Vamos a introducir este tema haciéndonos 5 preguntas que nos van a ayudar a entender distintos aspectos introductorios a este tema de la crítica textual. Cuando pensamos en la palabra crítica, tiene una connotación negativa mayormente en nuestras mentes, pero la crítica textual no es criticar, cuestionar o blasfemar la Biblia. Esto es muy claro que quede claro en nuestras mentes. La crítica textual no es criticar, cuestionar o blasfemar la Biblia. Yo no sé por qué. Más bien, la crítica textual es pensar de una manera crítica en cuanto a los manuscritos y las variaciones de los textos bíblicos, pero para bien, no para desacreditar, sino para confirmar. Entonces, la crítica textual, pudiéramos definirla así, es pensar de manera crítica en cuanto a los manuscritos y las variaciones de los textos bíblicos. Alguien lo definió de la siguiente manera: es la examinación cuidadosa de los manuscritos disponibles para determinar cuáles son las copias más puras del texto original. Esa es una muy buena definición. Es examinar los manuscritos disponibles para entonces determinar cuáles son las copias más puras del texto original. También pudiéramos decir que la crítica textual es el método por el cual se define lo que dijeron los manuscritos originales de la Biblia, o sea, los autógrafos. Los autógrafos son los documentos escritos por aquellos que el Espíritu Santo les movió a escribir lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Y también vamos a estar hablando de manuscritos. Manuscrito, la palabra en latín tiene que ver con algo que es copiado a mano. Por eso se le llamó manuscrito. Así que la crítica textual es el método por el cual se define lo que dijeron los manuscritos originales de la Biblia. Esto contesta la pregunta: ¿qué es? ¿Qué es la crítica textual de la Biblia? Aunado a eso, en segundo lugar, deberíamos preguntarnos qué propósito tiene la crítica textual. ¿Qué propósito tiene? Bueno, se lleva a cabo, como ya hemos introducido, para identificar cuáles son los textos originales y cuáles son las lecturas más precisas de un pasaje. Esta palabra lectura específicamente se refiere al contenido de un pasaje que se está analizando. Entonces, el propósito de la crítica textual es identificar cuáles son los textos originales y cuáles son las lecturas más precisas de un pasaje. Y cuando hablamos de la crítica textual, también pensando en el propósito que tiene, debemos definir, distinguir entre el criticismo bajo y el criticismo alto. El criticismo alto es la búsqueda del texto original de la Biblia. Esto es lo que vamos a estudiar esta noche. La crítica textual, el criticismo alto, es la búsqueda del texto original de la Biblia. El criticismo bajo es el análisis de la fecha, la unidad y la paternidad literaria de las escrituras. Se fijan cómo ambos criticismos se enfocan en dos cosas distintas. Una, en determinar que los manuscritos
se asemejen lo más posible al texto original. En el otro es tratar de deducir la fecha, la unidad en el libro que se está buscando y la paternidad literaria, o sea, quién escribió un cierto libro que se está analizando. La crítica textual entonces busca corroborar que la Biblia es inspirada, inerrante e infalible. Siempre eso tiene en mente la crítica textual. Poder comprobar que la Biblia es, lo que ya estudiamos, inspirada, porque es la exhalación de Dios a través de los hombres, porque es inerrante, porque no tiene errores, y porque es infalible, porque no puede equivocarse. Entonces, otra vez, no pensemos que la crítica textual está tratando de desacreditar la fiabilidad de la Biblia. No, todo lo contrario. La crítica textual está queriendo analizar todos los manuscritos para tratar de llegar al texto que se asemeje más a las copias originales, a los autógrafos, aquellos escritos de los profetas, de los apóstoles, etc. Y entonces la crítica textual contesta la pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que las escrituras no han sido corrompidas? Otra vez, esto nos lleva a pensar en la doctrina de la preservación de la Biblia. Dios ha prometido guardar su palabra. Viene la canonización de las escrituras. Dios guía para que los libros inspirados estén dentro del canon y los no inspirados no estén dentro del canon. Y la crítica textual busca poder confirmar que el contenido de esos libros dentro del canon sean lo más apegado a los escritos originales. ¿Qué es la crítica textual? ¿Qué propósito tiene? Número 3, ¿quiénes lo llevan a cabo? Bueno, estos son llamados los críticos textuales. Si es crítica textual, los que llevan a cabo la crítica textual serían los críticos textuales. Estos son especialistas con alto grado de preparación que se involucran en la ciencia de preservar manuscritos confiables. Y todo esto es bajo la guía y la supervisión de Dios, quien ha prometido guardar su palabra. Entonces, siempre tenemos que recordar esto. Dios no puede fallar en su promesa de guardar su palabra. Él ha prometido guardar su palabra y entonces Él guía a hombres para que los libros adecuados sean introducidos al canon y para que los libros contengan el contenido, valga la redundancia, que el Espíritu Santo quiso que estuviese en la palabra de Dios. Y entonces, bajo la dirección de Dios, los críticos textuales, ellos descubren, preservan, guardan, catalogan y evalúan las copias de las Escrituras. Los críticos textuales, lo repito, ellos descubren manuscritos, ellos guardan esos manuscritos, los catalogan, los evalúan, y así es como ellos realizan el trabajo que tienen. Y ellos tienen que por lo menos tener las siguientes 3 habilidades. Número 1, conocimiento del texto. Ellos necesitan, obviamente, entender las escrituras adecuadamente y comprender las deducciones a las que les deben hacer llegar los manuscritos disponibles. En segundo lugar, ellos tienen que tener no solo conocimiento del texto, pero también un juicio crítico
¿Por qué? Porque ellos tienen que analizar un manuscrito y compararlo con otros. Tienen que tener un juicio crítico. Y en tercer lugar, relacionado al juicio crítico, ellos tienen que tener la habilidad de evaluar la evidencia, de examinar los manuscritos y concluir cuáles son confiables y cuáles no lo son. ¿Quiénes? Eso contesta la pregunta, ¿quiénes lo llevan a cabo? Número 4. ¿Cuáles son las etapas de la crítica textual? O sea, ¿cómo es que ellos llevan a cabo este trabajo tan arduo para que nosotros pudiésemos tener Biblias con traducciones confiables? Número 1. Recolección y compilación de manuscritos existentes, traducciones y citas. Ellos recopilan, ellos reúnen todos los manuscritos, todas las traducciones, todas las citas que hay. Número 2, se desarrolla la teoría y la metodología para que el crítico use la información obtenida para reconstruir el texto más exacto. Ya tiene el material, ahora él tiene que desarrollar una metodología y a través de la información que él tiene a su alcance, él tiene que reconstruir el texto para que sea lo más parecido a los escritos originales. En tercer lugar, la reconstrucción de la historia, de la transmisión del texto, para identificar lo que influyó un texto en específico. Entonces aquí vemos el conocimiento no solamente de las escrituras que él tiene que tener, pero también de la historia. Necesita entender cómo fue que estos manuscritos fueron transmitidos. Necesitan entender cómo este texto, este manuscrito fue elaborado, fue su transmisión de una época a otra. Número 4. Él tiene que evaluar diversos materiales al compararlos con la evidencia textual, con la teología y la historia. Entonces, siguiendo esos 4 pasos, en términos muy generales, esas serían las etapas de la crítica textual. Ahora, en cuanto a la introducción, la quinta pregunta, la última de las 5 que quiero que nos hagamos es, ¿qué ha complicado la crítica textual? ¿Qué es lo que ha complicado la crítica textual? Bueno, en primer lugar, pudiéramos considerar el hecho de que no existe ni una sola copia original de las Escrituras. No hay ni un solo autógrafo del que se tenga conocimiento. Puede que existan, pero no han sido encontrados o han sido escondidos. Lo más probable es que no existan. ¿Por qué? Porque el material utilizado comúnmente para escribir las escrituras eran elementos orgánicos, como el papiro o como las pieles de los animales que se descomponen relativamente fácilmente a lo largo del tiempo. Y la persecución tendríamos que reconocer que también influyó en esto. Entonces, esto es lo que ha complicado la crítica textual. Que hay muchos manuscritos, pero ni uno de ellos es el original. O sea, no existe hoy lo que Jeremías plasmó en el libro de Lamentaciones cuando él lo escribió antes del exilio y el cautiverio. O no hay en un museo o en algún centro de educación el manuscrito, el autógrafo original de la carta de Pablo a Filemón. No existen. Esto es algo que ha complicado la crítica textual. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué Dios en su soberanía, en su providencia, en su poder,
no preservó esas copias originales. Podrán haber otras razones, pero creo que la más obvia es porque Dios quería evitar que las copias originales fuesen veneradas. El hombre es propenso a adorar lo material en vez de adorar a Dios. Posiblemente es también lo que ocurrió con el cuerpo de Moisés. Quizás por eso Dios es el único que sabe qué ocurrió con su cuerpo, por temor a lo que los israelitas iban a hacer. Y vemos la idolatría que caracteriza nuestros corazones, lo podemos ver en los israelitas, quienes tomaron la serpiente de bronce y la adoraron. Aquella serpiente de bronce que había salvado a aquellos que habían sido mordidos por las serpientes ardientes, la adoraron, la guardaron y la adoraron. Esto lo vemos en 2 de Reyes 18. Entonces, vemos un propósito de Dios en todo esto, en no permitir que estos autógrafos estuviesen disponibles hasta el día de hoy. Y algo que tenemos que considerar en cuanto a lo que ha complicado la crítica textual es comparar al crítico textual del Antiguo Testamento y al crítico textual del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay manuscritos del Nuevo Testamento que fueron escritos unos pocos siglos después de que se escribieron originalmente. Y el Nuevo Testamento únicamente se escribió a lo largo de unos 50 años, pero en el caso del Antiguo Testamento son escritos que se redactaron a lo largo de 1000 años aproximadamente y que tienen muchísima más antigüedad que los manuscritos del Nuevo Testamento. Pero nosotros no debemos espantarnos con esto, porque a pesar de estas aparentes dificultades, no hay ninguna complicación para el autor de la Biblia. Podemos otra vez ir a las muchas promesas que el autor divino hizo de guardar, de proteger, de preservar su palabra. Eso sería manera de introducción. ¿Qué es? ¿Qué propósito tiene? ¿Quiénes lo llevan a cabo? ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué ha complicado la crítica textual? Pasemos a considerar la crítica textual del Antiguo Testamento. Vamos a enfocarnos en la crítica textual del Antiguo Testamento y veremos también el mismo tema en relación al Nuevo Testamento. En cuanto a la crítica textual del Antiguo Testamento, tendríamos que reconocer que hay sucesos que sin ninguna duda se llevaron por obra de Dios, que permitieron una recopilación precisa de los escritos del Antiguo Testamento para que se pudiera llevar a cabo una crítica textual correcta. En algunos de estos casos vamos a ver, en muchos de estos casos vamos a ver que eran hombres con una fe y una doctrina muy cuestionable. Pero aún así vemos la mano de Dios, porque Dios fue guiando todo para que se llevara a cabo una crítica textual, para que los manuscritos que concordaban con los escritos originales se fuesen pasando de generación en generación para que el pueblo de Dios tuviese una Biblia precisa. Y entonces vemos en primer lugar el primer suceso que Dios permitió para que se llevara a cabo una crítica textual adecuada del Antiguo Testamento, 3 traducciones muy importantes, si no es que las más importantes de las Escrituras. 3 traducciones. ¿Cuáles son? La primera es la
Esta es una traducción griega del Antiguo Testamento. Esta fue la Biblia que tenían los primeros cristianos, la Septuaginta. Septuaginta porque fue elaborada por 70 varones y lo hicieron, lo llevaron a cabo en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Los judíos que vivían en Egipto hablaban griego, no hebreo, y por eso fue que se vio la necesidad de llevar a cabo esta obra de la Septuaginta. Hemos mencionado antes que cuando hay citas en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento donde hay algunas variaciones, necesitamos recordar que ellos están citando de la Septuaginta. Lo más seguro es eso. No hay contradicción, todo tiene una explicación. Y la Septuaginta fue elaborada entre los siglos 3 a 1 antes de Cristo. Entonces estamos en el periodo intertestamentario, la Septuaginta. Se tradujeron las escrituras hebreas al griego. El griego era el idioma que hablaba la gente en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles. Ellos también hablaban arameo, pero el griego fue el idioma que fue dominando más y más el mundo antiguo. Entonces ahí está la Septuaginta. Dios también obró para que se tradujese la Biblia conocida como la Vulgata Latina. Esta Biblia, esta traducción sobresale porque la traducción del Antiguo Testamento fue en base al texto hebreo y no a las traducciones griegas. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra Biblia traducida del hebreo al griego, en el caso del Antiguo Testamento, y de ahí al idioma que hablamos. En la Vulgata Latina podemos ver que esta traducción sobresale porque fue en base al texto hebreo y no a las traducciones griegas. En el siglo III, el latín reemplazó el griego. Entonces, dejaron de hablar hebreo los judíos, comenzaron a hablar comenzaron a hablar griego, pero en el siglo III el latín reemplazó al griego. Y por eso es que se llama Vulgata, es la versión común. O sea, se tradujo la escritura al idioma común de las escrituras. La Vulgata Latina fue el resultado del deseo de un papa llamado Dámaso I. Él le pidió a Jerónimo que tradujese la Biblia al latín de ese tiempo, de esa época. Jerónimo era un erudito en latín, hebreo y griego. Y él tradujo el Antiguo Testamento al latín entre los años 390 a 405 después de Cristo. Aquí es un ejemplo donde no concordamos con ellos en muchas cosas, pero damos gloria a Dios que Él fue obrando a través de hombres como ellos, para que la Biblia fuese traducida fielmente y para que la escritura pudiese estar disponible en el idioma de las personas. La Vulgata Latina sería valiosa para los críticos textuales porque data antes de las copias de los masoretas. Vamos a hablar de ellos en unos momentos. Pero la Vulgata Latina es muy importante para los críticos textuales al analizar todos los manuscritos porque la Vulgata Latina fue escrita antes del trabajo que hicieron los copistas conocidos como los masoretas. Y otra traducción muy importante se llama la Peshita. Esta es una traducción en siríaco. Es la primera traducción de toda la Biblia. Toda la Biblia. Es la primera
traducción de todo el Antiguo Testamento y todo el el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue traducido aproximadamente en el año 150 después de Cristo y el Nuevo Testamento en el año 425 después de Cristo. Y esta traducción de la Biblia fue usada por cristianos en Siria. Peshita significa la simple o la sencilla. Ellos parece ser querían que llamarle así a esta traducción para que fuese clara a los lectores. Es posible que mientras otras traducciones tenían muchas anotaciones para tratar de aclarar las cosas, cuando realmente en ocasiones quizás no aclaraban las cosas, esta traducción fue llamada la sencilla, la simple, Peshita, porque no tenía todas esas anotaciones. Querían que la escritura hablase por sí misma. Entonces ese sería el primer suceso que Dios permitió para que se llevara a cabo la crítica textual en cuanto al Antiguo Testamento, estas tres traducciones que sobresalen de entre todas. El segundo suceso que Dios decretó para preservar su palabra son las copias de los masoretas. Los masoretas, estos copistas judíos, copiaron fielmente el Antiguo Testamento entre los años 500 a 900 después de Cristo. Y los escritos, los manuscritos de ellos son conocidos como el texto masorético. Algo interesante de los masoretas es que ellos fueron los que le añadieron las vocales al idioma hebreo. Increíble que solo tenía consonantes hasta ese momento. Los masoretas fueron los que añadieron las vocales. Y los masoretas se distinguieron por ser increíblemente cuidadosos en el trabajo que ellos hicieron en copiar las escrituras. Ellos tenían reglas sobre cómo debían vestir cuando iban a trabajar. Ellos tenían reglas muy estrictas en cuanto a la educación que debía recibir alguien para poder ser un copista. Ellos tenían reglas en cuanto a su aseo personal para poder sentarse y copiar un fragmento. Ellos copiaban la escritura y en un pergamino ellos iban viendo su texto base, pero ellos no podían ir escribiendo cada palabra como quizás haríamos nosotros al copiar algo. Ellos tenían que copiar cada letra. Veían el texto base, escribían una letra. Iban otra vez al texto base y escribían otra letra. Si había un solo error, no importaba si ya era en la última línea, si había un solo error, el masoreta tenía que llamar al rabino principal y el rabino principal corroboraba que había un error y eso era quemado, era desechado. Ahora, no porque alguien pensaba que ya había culminado su trabajo sin error, ya era considerado como fidedigno, sino que pasaba a un editor. Y este editor, lo que él hacía era contar todas las letras, porque ya sabían cuántas letras debían estar en una hoja. Y si pasaba esa prueba, iba a otro editor y él se encargaba de contar las palabras, porque ya también sabían cuántas palabras debían estar. Y entonces vemos, hermanos, en todo esto, Dios obrando para preservar su palabra. Qué increíble que hombres se esmeraron en ser fieles a la hora de copiar las escrituras. Y esto nos debe valorar el trabajo que ellos hicieron. Más aún, esto nos debe llevar a adorar a nuestro Dios, quien obró en ellos para que nosotros pudiésemos tener
un Antiguo Testamento que es confiable. Y entonces los críticos textuales del Antiguo Testamento, ellos lo que han hecho a lo largo de las edades es comparar testimonios anteriores con el texto masorético y entonces así relacionarlo con testimonios anteriores de la Biblia hebrea. De esta manera es que se ha llevado a cabo una crítica textual del Antiguo Testamento de manera muy beneficiosa para la iglesia. Y el trabajo de los masoretas es la copia de la Biblia más completa. Es usada como base para el Antiguo Testamento que seguimos teniendo nosotros. Usted busque distintas traducciones de la Biblia y va a usted ver que está basada en el texto masorético. El texto es llamado masorético y ellos eran conocidos como masoretas porque el estilo de trabajo era basarse en la mesorá. Esta palabra hebrea mesorá significa tradición o transmitir. O sea que el texto masorético es la tradición textual de los eruditos judíos que se conocían como los masoretas. Ellos eran de Tiberíades. Era un lugar en la costa del mar de Galilea. Y de entre los masoretas, la familia que más sobresale es la de Ben Asher. Su familia fue muy activa en copiar las escrituras. Ellos, por ejemplo, produjeron por lo menos 3 códices que han sido de mucha ayuda en el trabajo de la crítica textual. Ellos produjeron lo que se llama el Códice Cairensis, del siglo IX después de Cristo. Este códice incluía a los primeros profetas y a los últimos profetas, de acuerdo a la manera en la que categorizaban los judíos el Antiguo Testamento, primeros profetas y últimos profetas. Ellos también elaboraron el Códice de Alepo del siglo X después de Cristo. Este códice ya contenía todo el Antiguo Testamento completo. Y esto nos lleva a lo que estudiábamos sobre la canonización, como en el siglo IX habían ciertos libros, pero para el siglo X ya hay estos otros libros que hacían falta. Este códice de Alepo no estuvo disponible a los eruditos en el siglo pasado, así que es algo que relativamente de manera reciente se ha estudiado. Y tercero, los masoretas también redactaron el Códice Leningradensis, que también es del siglo X después de Cristo. Hoy se ubica en un museo en Leningrado, Rusia, por eso se llama de esta manera, el Códice Leningradensis. Y este es uno de los códices más utilizados por los eruditos en la crítica textual. Y entonces para los críticos textuales ha sido muy importante comparar la Septuaginta con el trabajo de los masoretas. Y es increíble que a pesar de que hay cientos de años entre ambas obras, coinciden en gran manera. Otro testimonio a la sabiduría y al poder de nuestro Dios. Estamos viendo 3 sucesos, 3 aspectos generales que muestran cómo Dios permite la crítica textual del Antiguo Testamento. Primero, 3 traducciones, la Septuaginta, la Vulgata Latina, la Peshitta. Número 2, las copias de los masoretas. Y número 3, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Estos rollos fueron descubiertos entre los años 1947 y 1956.
en un lugar llamado Wadi Qumran, y los rollos encontrados en estas cuevas, en vasijas de barro, eran manuscritos de entre los años 200 al año 100 antes de Cristo. Son los testimonios antiguos más importantes de la Biblia hebrea. Y esto fue algo que ha beneficiado tanto a la crítica textual, porque antes de los descubrimientos de estos manuscritos, los manuscritos más antiguos que se poseían eran del año 900 después de Cristo, aproximadamente. Pero los rollos del Mar Muerto eran de unos 300 años después de que se cerrara el canon del Antiguo Testamento. Significa que eran 1000 años más antiguos que los manuscritos que previamente se reconocían. Y todo fue a su tiempo, hermanos. Dios, a través de su perfecta soberanía, humanamente hablando, de manera lenta, pero Dios al final permitió que se lograra tener la Biblia tan valiosa que tenemos en nuestras manos. Y esto nos debe animar en cuanto a nuestras pruebas, en cuanto a nuestras necesidades. Aquí estamos estudiando la crítica textual de la Biblia y todos tenemos dificultades y todos tenemos cosas que nos preocupan. Pero tenemos un gran Dios, hermanos. El Dios que ha guardado su palabra es el mismo Dios que nos tiene a nosotros en sus manos y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo que es el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las tres versiones, la Septuaginta, Vulgata y Peshitta, otra cosa también que debemos mencionar es que concuerdan muy cercanamente con los manuscritos hallados en el Mar Muerto. El 90% de las distinciones pueden ser fácilmente explicadas. Los supuestos errores que hay son por ortografía, principalmente hablando. Solo son asuntos de ortografía. Hay variaciones muy mínimas. Y hermanos, en todo este asunto de la crítica textual, lo que tenemos que entender es que ninguna variación cambia el significado del texto. Son cosas que no son realmente relevantes, no son cosas válidas que ponen en duda la veracidad de la palabra de Dios. Se compararon también los rollos encontrados en el Mar Muerto con los textos masoretas y obviamente se asombraron al ver que eran casi idénticos, a pesar de que habían sido escritos 1000 años después. Un ejemplo que sobresale es la profecía de Isaías, como el libro de Isaías, tanto en los rollos encontrados en el Mar Muerto, comparados al trabajo de los masoretas, y vieron que el libro de Isaías, solo por nombrar un ejemplo, era casi exactamente igual. Veamos ahora algo de crítica textual en cuanto al Nuevo Testamento. Ya pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Cómo fue que se fueron recopilando manuscritos para tener un Antiguo Testamento confiable? Ahora vamos a ver lo mismo en cuanto al Nuevo Testamento. Y para considerar esto debemos entender que en los primeros siglos de la iglesia hubieron dos escuelas principales donde se realizaron la mayoría de las copias del Nuevo Testamento. Una estaba en Antioquía de Siria y otra en Alejandría, Egipto. Y en gran parte por medio de estas dos escuelas, hasta el día de hoy hay casi 6000 manuscritos del Nuevo Testamento.
comparamos ya en clases anteriores cómo esto es otra evidencia de la fiabilidad de la Biblia. Cómo obras literarias de hombres, como la Ilíada, los escritos de Julio César, muy pocas copias y datan de mucho tiempo después de que fueron escritos originalmente, pero no así en el caso de la palabra de Dios. Imagínense, casi 6,000 manuscritos que Dios ha permitido que sean hallados para confirmar categóricamente la veracidad de su palabra. Ahora, cuando hablamos de manuscritos, estamos hablando pueden ser copias enteras o puede referirse a fragmentos. Y hay fragmentos que datan a solo unos 25 a 50 años después de que fueron escritos originalmente. Y esto también es algo sobresaliente. Y estas dos escuelas, la escuela en Antioquía de Siria y en Alejandría, Egipto, produjeron dos métodos para determinar cuáles eran los manuscritos más cercanos a los originales. Y en primer lugar, podemos estudiar el texto mayoritario. El texto mayoritario tuvo su origen en Antioquía de Siria, o también es llamado el texto bizantino por la región en la que se ubicaba esta ciudad. Y lo que la crítica textual ha hecho con el texto mayoritario es: toma todos los manuscritos disponibles hasta el día de hoy, compara las diferencias y busca señalar los que más probablemente son los correctos, al considerar lo que dicen la mayoría. Por eso, texto mayoritario. O también se llama así porque aproximadamente un 90% de los manuscritos disponibles hoy son de este texto mayoritario. Ahora, los que no están muy contentos con el texto mayoritario, ellos dirían que no es una gran cosa decir que se llega a la conclusión sobre un pasaje porque la mayoría de los manuscritos así lo dicen, lo señalan. No necesariamente eso significa que es correcto en la opinión de algunos, pero ese es el texto mayoritario de la escuela de Antioquía de Siria. 90% de esos casi 6,000 manuscritos que se tienen hoy son de Antioquía. Número 2, el texto alejandrino. Su nombre es claro, este texto, su origen es de Alejandría. Y estos son manuscritos más antiguos que los del texto mayoritario en cuanto a las copias del Nuevo Testamento en griego. Entonces, esto es algo que ha convencido a algunos que el texto alejandrino es más confiable que el texto mayoritario. Texto mayoritario porque se basa en lo que dicen la mayoría de los manuscritos. Texto alejandrino porque son manuscritos que anteceden el texto mayoritario. Y en cuanto al texto alejandrino, hay tres textos muy importantes que forman parte de este texto alejandrino. Número 1, el texto vaticano. Fue producido en el año 350 después de Cristo. Fue descubierto en el año 1481 en la Biblioteca del Vaticano y estaba en un cuarto de libros desechados, libros que eran considerados como inferiores, libros que iban a ser quemados. Texto vaticano. Esto fue uno de los textos que produjeron los alejandrinos. Número 2, el texto alejandrino, producido en el año 400 después de Cristo,
descubierto hasta el año 1840. Y el texto sinaítico fue descubierto por un hombre llamado Tischendorf en un monasterio en el monte Sinaí. Imagínense. Y él, cuando estaba en este monasterio, vio que este texto, estos manuscritos del Nuevo Testamento, estaba distribuido por varios cuartos y habían varios manuscritos de este texto cerca de la chimenea. Y él se asombró que monjes estaban usando sus páginas para mantener el fuego encendido. Y Tischendorf, a través de este texto sinaítico, él pudo compilar el Nuevo Testamento. La mayoría de las traducciones modernas se basan en este texto. Otros textos utilizados. Pasan los años y llegamos al siglo XVI y ahora aparece lo que es llamado el Textus Receptus, o en español texto recibido, elaborado por Desiderio Erasmo. Erasmo de la Iglesia Católica fue quien debatió a través de libros escritos con Martín Lutero. Y Erasmo fue quien produjo el texto recibido. Él lo basó en el texto mayoritario. El texto recibido está basado en el texto mayoritario. En el caso de la Reina Valera, que muchos usamos, el Antiguo Testamento fue en base al texto masorético y el Nuevo Testamento basado en el texto recibido. La versión en inglés muy conocida del Rey Jacobo también se basa en este texto. Es llamado texto recibido porque es pasado de una generación a otra. Entonces el texto recibido es muy importante que entendamos para entender cómo es que se han traducido Biblias como la Reina Valera. Y también algo sumamente importante que ya data más en tiempos más recientes es el texto crítico o el texto ecléctico. En este texto se consideran evidencias externas e internas para determinar lo que dijeron los manuscritos originales. En cuanto a la evidencia externa, se pregunta en cuántos manuscritos aparece un cierto pasaje, de cuáles fechas son, en qué región del mundo fueron encontrados esos manuscritos. Y en cuanto a la evidencia interna, se pregunta lo siguiente: ¿qué pudo haber causado la variación? El texto crítico no incluye pasajes que no aparecen en los manuscritos más antiguos. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 3 y 4. Sí está en traducciones basadas en el texto recibido, como la Reina Valera, pero no en las traducciones basadas en el método crítico. Por ejemplo, si usted busca la traducción Nueva Biblia de las Américas, va a haber una anotación ahí que dice que Juan 5, parte del versículo 3 y el versículo 4 no está en los manuscritos más antiguos. Y de aquí, del texto crítico, de esta escuela, de esta forma de pensar, surgen obras como la Biblia hebraica Stuttgartiensia y el Nuevo Testamento en griego de Nestle Aland. Esta última, la traducción del Nuevo Testamento griego de Nestle Aland, es una traducción crítica o ecléctica que fue realizada por dos hombres con esos dos apellidos en inglés en los años, uno en
en una etapa en los años 1800 y otro en una etapa en los años 1900. Otro ejemplo de esto sería Marcos 16. Si usted busca una de las versiones más modernas, les va a decir que la última parte del capítulo 16 no está en los manuscritos más antiguos. También puede aparecer una nota que diga que hay un párrafo que debe ser añadido al final del Evangelio. O también Primera de Juan 5:7, que asevera muy claramente la Trinidad. No aparece en los manuscritos más antiguos. Pero otra vez, hermanos, estos supuestos errores, digo supuestos porque no son errores, no cambian el significado del texto. Otra vez, aparentes contradicciones solo son por faltas de ortografía. O también los críticos, ahora sí en un sentido negativo, aquellos que atacan las escrituras, les encanta poder hablar de todas estas variaciones, pero sabe, muchas de esas variaciones solo es porque palabras son cambiadas en su orden. En vez de que diga Jesucristo, dice Cristo Jesús. Eso no cambia nada. O también puede ser que en algunos casos fueron comentarios que añadieron copistas y ahora están en las traducciones de la Biblia que leemos. Pero hermanos, esto no debe hacernos perder el sueño. Dios, Él ha prometido guardar su palabra. Si hay cosas, si hay detalles muy pequeños que deben estar pero no están, o viceversa, Dios está trabajando, Dios está obrando, está guardando su palabra, pero nada de eso cambia lo que realmente importa, la sustancia, lo fundamental de las escrituras. Estas son cosas en las que no necesitamos no necesitamos enfocarnos tanto a la hora de enseñar. Realmente no es tan edificante. Es bueno que lo estudiemos, pero al final de cuentas no cambia nuestro entendimiento de las escrituras. Ahora, en cuanto a esta escuela crítica, es muy importante entender que Westcott y Hort, estos dos ingleses de los años 1800, ellos dieron origen a esta manera de ver la crítica textual. Ellos querían ver todos los manuscritos, incluyendo los manuscritos alejandrinos, no solo los mayoritarios, pero también los alejandrinos. Recuerde que cuando Erasmo elaboró el texto recibido, su traducción del Nuevo Testamento se basó en el texto mayoritario, pero no en los manuscritos alejandrinos. Y entonces esta fue una manera innovadora de ver las cosas, y ellos entonces fueron los primeros en incluir material de los manuscritos alejandrinos en el texto del Nuevo Testamento. Y entonces ellos en parte fueron los que crearon lo que se conoce como el texto crítico. Y la traducción de ellos se basó principalmente en el Códice Vaticano y el Sinaítico. ¿Se acuerda que habíamos mencionado tres obras de los alejandrinos? Códice Vaticano y Sinaítico convencieron a Westcott y Hort de utilizarlos porque ellos antecedían al texto mayoritario. Entonces sí puede ver esta controversia que hay. Hay aquellos que dicen, no, yo prefiero los manuscritos del texto mayoritario porque ellos forman parte de la mayoría de los manuscritos que están en la colección y no hay muchas contradicciones entre ellos, son de una escuela confiable como la escuela de Alejandrina en Egipto, pero no ven bien el texto alejandrino porque son mucho menos los manuscritos que ellos elaboraron. Ellos tienen más contradicciones y entonces es mejor no consultarlos. Pero hay aquellos que dicen no, tenemos que incluirlos porque
esos manuscritos son más antiguos y nos pueden ayudar en poder realizar esta crítica textual para llegar a una Biblia que sea, a una traducción que sea más confiable. Y entonces ellos innovaron también la crítica textual porque ellos llevaron a cabo un proceso muy llamativo para a la hora de llevar a cabo la crítica textual, a la hora de querer decidir cuáles manuscritos debían ser considerados y cuáles no. Por ejemplo, ellos comparaban un manuscrito con los manuscritos más antiguos. Ellos hacían esta diferenciación entre la evidencia externa y la interna. La evidencia externa, que es analizar una porción a la luz de lo que dicen los demás manuscritos. La evidencia interna, que es analizar el estilo de un autor y los errores comunes de los copistas. Ellos también le dieron preferencia a manuscritos, a la lectura, o sea, al contenido de un pergamino que explicaba mejor el origen de otras variantes. Ellos también le dieron preferencia a manuscritos que contenían la versión más corta, porque era posible que escribas añadieran material. Entonces, para ellos, entre más corto, más breve, mejor. O también ellos daban preferencia a manuscritos que eran más difíciles de leer. Ellos veían eso como más parecido al original, porque el material más fácil de leer posiblemente había sido replanteado por los copistas. Ellos no querían eso, querían lo que se pareciera más al original. Ellos dieron preferencia a los materiales que no tuviesen parecido con pasajes paralelos, porque era posible que los copistas modificaran algo al considerar un pasaje parecido. Ellos no querían que eso se hiciera. Y podemos ver cómo ellos fueron trabajando de esta manera para tratar de producir traducciones confiables del Nuevo Testamento, utilizando principalmente el texto alejandrino. Ahora, como un paréntesis, antes de ver mi último punto, quiero solo compartirles algo que es muy sencillo, pero que para mí es increíble. Y es el tema de los leccionarios, no diccionarios, sino leccionarios. Esta es otra prueba de cómo Dios estuvo detrás de la preservación, de la canonización y de la crítica textual de su palabra. Un leccionario son copias de los sermones por escrito de los maestros de los primeros siglos de la iglesia. ¿Sí? Entonces, los maestros de los primeros años de la iglesia escribían a mano el sermón que ellos iban a predicar. Y entonces estos sermones a lo largo de los años han sido descubiertos y han sido utilizados como una fuente de evidencia muy valiosa. Hasta el año 1899 habían unos 500 leccionarios conocidos, pero 100 años después ya habían unos 2000 leccionarios que habían sido encontrados. ¿Y sabe qué es lo increíble de estos leccionarios? Contenían más de 36,000 citas del Nuevo Testamento. ¿A qué quiero llegar con esto? Que se puede reconstruir casi todo el Nuevo Testamento en base a los sermones escritos por los maestros de los primeros siglos, excepto Apocalipsis y parte de los Hechos. Pero casi todo el Nuevo Testamento lo pudiésemos reconstruir en base a estos escritos de los primeros predicadores de la iglesia primitiva. Y entonces vemos cómo Dios
ha preservado su palabra también a través de la predicación de ella. Esto también nos demuestra algo que necesitamos hoy en día, y es que ellos predicaban sobre todo el Nuevo Testamento. No habían secciones que descuidaban. Ellos predicaban el Nuevo Testamento en su totalidad. Y algunos de estos leccionarios son más antiguos que manuscritos que se tienen el día de hoy. Y entonces esto es una clara muestra de que los libros que tenemos hoy en la Biblia deben estar allí porque los maestros de los primeros siglos de la iglesia los citaban, y esto comprueba su inspiración. Eso se me hace importante recalcar y quería compartírselos. Bueno, en base a la crítica textual, quiero terminar comentando brevemente en cuanto a traducciones de la Biblia. La traducción de las Escrituras es hecha en base a la crítica textual. No pudiésemos tener Biblias traducidas al idioma que hablamos si no hubiesen aquellos que hicieran este trabajo de buscar los manuscritos más confiables y poder traducir una Biblia que sea precisa. Una traducción de la Biblia, hermanos, es correcta cuando se apega lo más posible a los escritos originales de las Escrituras. Solo para que lo tengamos en cuenta. Rápidamente, algunos términos no los podemos ver a fondo, pero sí quiero que los mencionemos antes de que terminemos de estudiar este tema de la bibliología. Hay lo que se llama una transliteración. Esto es cuando se traduce de un idioma letra por letra. Es escribir las letras originales de hebreo o griego en español. Hay también una Biblia interlineal. Esta es palabra por palabra. La traducción de las palabras se hace por separado, sin que el resultado tenga sentido. O sea, no se ven reglas de gramática al idioma al que se está traduciendo. Es interlineal, palabra por palabra. También hay otro término que necesitamos aprender, es la equivalencia formal. Esto es traducir la Biblia frase por frase. Esto es lo que se hizo con la Reina Valera. Es una traducción con un enfoque en las palabras originales desde la perspectiva del emisor original. ¿Sí? O sea, cómo traducir lo que escribió Pedro originalmente a nuestro idioma. Esa es la equivalencia formal, cuando se traduce la Biblia frase por frase. También está la equivalencia dinámica. Aquí es cuando se traduce la Biblia concepto por concepto. La Nueva Versión Internacional sería un ejemplo de esto. Es una traducción con un enfoque en el sentido de las palabras originales, pero se considera lo que dice el emisor y cómo lo va a entender el receptor. Por eso es que en las Biblias con una traducción de equivalencia dinámica es un español mucho más entendible, pero en ciertos casos eso no es lo mejor, no es lo más indicado. No estoy diciendo que es una mala traducción, solo es una desventaja que tiene. O también hay traducciones que llamamos paráfrasis. Han sido reescritas en un lenguaje popular, como la Biblia Dios habla hoy. Han sido reescritas con enfoque en el receptor actual, con un lenguaje sencillo. ¿Se fijan? La equivalencia formal, el enfoque es cómo lo dijo el emisor original. En la equivalencia dinámica se considera al emisor, pero también al receptor. Pero en la paráfrasis solo se considera al receptor actual. Estas son realmente traducciones que debemos evitar.
Y entonces, esto era lo que quería compartirles en cuanto a la crítica textual